Hola, ¿qué tal? Bienvenidos amantes de las matemáticas. El día de hoy, en este video, estaremos viendo el pensamiento algebraico, analizándolo desde la perspectiva en educación primaria. También, a su vez, estaremos viendo la importancia y el impacto que este tiene en la vida cotidiana de los alumnos. El documental es presentado por alumnos de la Escuela Normal Experimental de Colotlán, Jalisco. Los participantes son Patricia de León, Lisette García, Luis González, su servidor, Juan Ociel Jiménez y Arely Valdés, que cursan el tercer semestre Grupo B de la licenciatura en Educación Primaria. La finalidad de la realización de este documental es dar a conocer los aspectos esenciales del pensamiento algebraico, con la intención de crear un mejor entendimiento en sus conceptos fundamentales y de esta manera desarrollar habilidades matemáticas en los estudiantes para propiciar procesos que desarrollen capacidades cognitivas, como clasificar, analizar, inferir, generalizar y abstraer, así como fortalecer el pensamiento lógico, el razonamiento inductivo, el deductivo y el analógico. Acompáñenme a ver este video. Para comenzar, vamos a plantearnos, ¿qué es el álgebra? El álgebra es la rama de la matemática que estudia la cantidad considerada del modo más general posible. Para entender esta frase, vamos a analizarla. Nos dice que el álgebra estudia las cantidades de la forma más general posible, pero ¿de qué cantidades estamos hablando? Para saber esto, vamos a recordar qué es la aritmética. Es otra rama de las matemáticas que se ocupa de los números y las operaciones que se ejecutan con los mismos, es decir, aquellos números naturales que utilizamos en la primaria como el 1, el 2 y el 3, y las operaciones de suma, resta, multiplicación, etc. Entonces, el álgebra estudia las cantidades que utilizamos en aritmética, pero no de la misma manera, sino de la más general posible. Es decir, que las cantidades las podemos generalizar con el álgebra, pues no siempre son iguales, por eso se les llama variables y en álgebra las representamos con una letra. El pensamiento algebraico es un proceso mental que se caracteriza principalmente por el uso de la lógica para resolver problemas y situaciones. Bada nos dice que el pensamiento algebraico es entendido como una competencia que permite a los estudiantes ser capaces de expresar simbólicamente determinadas relaciones y procesos de carácter general y alcanza una destreza suficiente en la manipulación de dichas expresiones simbólicas para obtener otras nuevas, equivalentes a las anteriores, pero más útiles para la resolución de nuevos problemas. Este autor hace mención de tres aspectos importantes para el pensamiento algebraico, los cuales son identificar, analizar y comparar patrones. Nos dice que los alumnos puedan pensar y percibir simbología y las operaciones aritméticas de manera distinta a las que se cultiva tradicionalmente en la escuela primaria. ¿Para qué? Sobre ese nuevo modo de pensamiento aritmético, ellos puedan construir las nociones básicas del álgebra. El álgebra es sumamente útil dentro del campo de las matemáticas, pero también posee grandes aplicaciones en la vida cotidiana. Permite llevar a cabo propuestas de facturación, cálculos de costos, beneficios y ganancias. En la vida cotidiana, según González 2022, nos enseña a razonar con lógica, a ser analíticos, a deducir e inducir algunas propiedades. Permite generar conocimiento que antes no se tenía. El lenguaje algebraico permite transmitir ideas y resolver problemas, así como identificar diferentes tipos de patrones para predecir fenómenos como la bolsa de valores, la aparición de un huracán, etc. También nos ayuda a entrenar la actitud de las personas en las dificultades, a forjar carácter, a ser creativos en el momento de resolver problemas. Nos enseña a ser persistentes y perseverantes. Además, ayuda a alcanzar metas, pues se parte del razonamiento de que el álgebra es dividir un problema que parece grande y muy difícil en pequeños problemas que sí se pueden resolver, lo que se conoce como planeación para lograr metas. El hecho
de pensar algebraicamente significa que el individuo es capaz de pasar de un campo real a la realización de cálculos a través de una manipulación de símbolos. Esto significa que para el desarrollo del pensamiento algebraico se requiere una modificación curricular, asemejándolo a la vida real, contextualizando. Es por ello que el lenguaje de las matemáticas alude al lenguaje habitual, con el que el ser humano se comunica seguido. Existe de su parte una reflexión sobre la relación con el uso al transmitir ideas relativas en las matemáticas. Para expresar el conocimiento matemático, hacemos uso continuo del lenguaje ordinario, pues ayuda a que el lenguaje matemático se logre expresar e interpretar el simbolismo. Las matemáticas es más preciso, ya que no se puede expresar por medio de emociones o dar opiniones o generar discusiones. Un mayor problema del lenguaje matemático es que está compuesto por palabras comunes, que significan cosas totalmente diferentes. El lenguaje es el vehículo necesario para la transmisión de ideas. El simbolismo es la manera de comunicar esas ideas en lenguaje matemático, el cual opera según los niveles. Socas, 1996. En el nivel semántico tenemos los símbolos y las notaciones que tienen un significado preciso. En el nivel sintáctico, las reglas que pueden ser operadas sin referencia directa o ningún significado. Tenemos dos lenguajes muy importantes en matemáticas. Saquen el papel y su pluma, que viene lo bueno. En primer lugar, tenemos el lenguaje aritmético. Existen algunas semejanzas entre el lenguaje ordinario y la aritmética. De acuerdo con Socas, el lenguaje ordinario se puede encontrar elementos con los nombres que a menudo simbolizan cosas, personas, objetos y símbolos, con los verbos que con frecuencia simbolizan acciones o relaciones. El lenguaje aritmético, los números serán los nombres y signos las acciones. Existen reglas para combinar una oración del mismo modo que existen para formar operaciones. Entonces, podemos deducir que el lenguaje aritmético es el lenguaje que conocemos comúnmente alrededor de las operaciones básicas. En segundo lugar, tenemos el lenguaje algebraico. El uso de las letras como variables procede de la geometría griega. La utilización de letras en geometría no proporciona el nacimiento de un lenguaje algorítmico. Socas, 1996, plantea que las letras son usadas para indicar números y funciones arbitrarias. En álgebra aparecen como variables expresiones de cualquier clase de objetos, lo que permite considerar diferentes tipos de álgebra como de conjuntos, aritméticos y de función. Pero se estarán preguntando, ¿cuál es la diferencia entre el álgebra y la aritmética? Bueno, pues Baldor y Barrera plantean que el álgebra es una rama de las matemáticas que estudia la cantidad considerada de un modo general. La diferencia entre la álgebra y la aritmética radica en la concepción que se tiene de cantidad, ya que el álgebra es más amplia. Pues en álgebra las cantidades son números los cuales expresan valores, 18 determinados. Sin embargo, en el álgebra, para lograr una generalización, la representación es a través de letras, las cuales pueden representar todos los valores numéricos y no exclusivamente uno. Resaltado, el álgebra es una rama de las matemáticas unida a la aritmética, geometría, trigonometría, etc. Sin embargo, cada rama tiene su forma de resolución de problemas. Al hacer una resolución a través del método aritmético, se hace una conversión a través del tanteo, realizando o haciendo uso de las operaciones básicas. No obstante, cuando se desea hacer la resolución a través del método algebraico, se hace uso de la incógnita, comúnmente realizando el despegue. De forma general, podemos decir que sí, la aritmética opera con números. El álgebra va más allá, pues su cometido es buscar una solución a tu problema, único y particular, sino en todas sus variables. Por eso, da una solución al problema, con distintas variables y con distintos valores. La inclusión del pensamiento algebraico en la educación primaria obedece a diversos trabajos de investigación. En esta ocasión te voy a compartir lo que nos dice Caí y Kut en 2011.
sugieren que desde la enseñanza primaria se puede y debe desarrollar rasgos del pensamiento algebraico. La finalidad de iniciar con el pensamiento algebraico desde los primeros niveles de la educación primaria es que los estudiantes profundicen en el entendimiento de las matemáticas elementales para fomentar en ellos habilidades de generalización, expresión y justificación sistemática de generalizaciones matemáticas. La didáctica es la parte fundamental para el desarrollo del pensamiento algebraico. Es considerada una de las formas más importantes para introducir y desarrollar el pensamiento algebraico en la escuela primaria. De acuerdo con Walkowiak 2014, las experiencias sistemáticas con patrones puede construir una comprensión de la idea de la función, la experiencia con números y sus propiedades, que representan una base para el trabajo posterior con símbolos y expresiones algebraicas. Pasar de lo aritmético a lo algebraico. Se pueden identificar varios inconvenientes en el paso de la aritmética al álgebra. La escuela, a través de su proceso de enseñanza-aprendizaje, entendido por primaria y parte de la secundaria, trabaja con conjuntos numéricos concretos tales como números naturales, enteros y racionales. Las letras, hasta ese momento, se utilizan para cuestiones relacionadas con el lenguaje. No todos los estudiantes distinguen las letras de la misma manera. Además, deben ligar su conocimiento a las estructuras numéricas y generar relaciones para poder operar con ellas en el campo de las matemáticas. De acuerdo a Campuzano 2016, es un lenguaje nuevo que permite manejar como conocidas las cosas desconocidas. Ya escuchamos todo lo referido a la aritmética y al álgebra, pero ¿cuáles son los principales problemas que se enfrentan? Generalización equivocada de procedimientos aritméticos. Haber aprendido a pensar y a operar con números específicos en las principales fuentes de dificultad. Dificultades en el empleo de los signos y expresiones. La condensación, cuando se tiene más de un significado para una expresión. Y la evaporación, una pérdida del significado de los símbolos. La falta de habilidad para expresar formalmente los métodos y procedimientos que se usan para resolver los problemas, la confianza en métodos intuitivos y el que se centren en conseguir de alguna forma la respuesta, va en contra del que presten atención al método que utilizan. Equivocaciones en la interpretación de las variables. De acuerdo a la información, estos son los problemas más confrontados. En conclusión, podemos decir y definir que la aritmética es la parte más básica de las matemáticas, pues se refiere a las operaciones que se pueden hacer con los números, es decir, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Esos son cálculos que todo el mundo usa en su vida diaria. El álgebra en la educación primaria no se trata de entender símbolos e incógnitas, sino de desarrollar el razonamiento algebraico a lo largo del periodo que se inicia en la educación infantil, el estudio de los patrones numéricos y geométricos, la determinación de reglas generales y el reconocimiento de estructuras isomorfas. En consecuencia, la formación del maestro debe contemplar la comunicación y construcción de nociones, procesos y significados algebraicos, descubriendo su función central en la actividad matemática. Solo así serán los maestros capaces de desarrollar el razonamiento algebraico a lo largo de los distintos niveles. El conocimiento de la exactitud de datos debe ser dado a los niños, compartido, pero que tenga una aplicabilidad. Cosas en las que debes de pensar, pero una, principalmente en los niños. Dos, tienes que pensar en qué materiales te van a facilitar el proceso para enseñar tal o cual cosa. Pero sobre todo es que tienes que plantear acertijos, tienes que lanzar preguntas o tienes que hacer que el niño ponga en juego lo que conoce. Números. Simplificación. Ecuación. Conocimiento. Problemas. Números. Diversión. Expresión de conocimiento. Números y letras. Razonamiento. Procesos. Números. Algoritmos.
Identificar patrones. Bueno chicos, esto es todo por hoy. Aquí finaliza nuestro documental. Esperamos les haya gustado. Fue muy importante grabar este video y contiene mucha información. Esperamos que esta información les sea útil en una futura práctica docente. Este documental lo realizamos en la materia de álgebra. Como a cargo, la docente, la ingeniera Diana Patricia Pinedo Covarrubias. Adiós.